30 al 36. Lucas 10, del 30 al 36. Dice la Escritura, la gloria del Trino Dios. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Que el Señor añada bendición a su palabra. Se puede sentar. Ya oramos. Esta es una de las parábolas más conocidas del Señor. Si pudiéramos clasificarlas quizás en las más populares, este estaría en el top 5. Junto con el hijo pródigo, quizás la oveja perdida, quizás las 10 vírgenes. El buen samaritano es una de las parábolas más conocidas. De hecho, la expresión buen samaritano, que nace de esta parábola, se utiliza comúnmente aún por la gente que no conoce a Dios para designar a gente que es caritativa, que puede rescatar a alguien que está en apuros. Se puede ver hasta en las noticias que dicen que aquella persona estaba en apuros o le pasó esto, y apareció un buen samaritano y la ayudó. Esa expresión de buen samaritano sale de esta parábola y de lo que este personaje hizo por aquella persona que estaba en apuros. Si fuéramos a resumir lo que es la parábola del buen samaritano, podríamos resumirla en un haz bien y no mires a quién, como dice el refrán. Dicho esto, no es eso de lo que vamos a hablar en esta hora. De lo que vamos a hablar y rescatar de esta parábola son otros aspectos que tienen que ver con quizás unos momentos cíclicos que muchas veces vivimos los creyentes. Quizás unos momentos que no son quizás el patrón, pero que de vez en cuando ocurren, suceden, y que podemos identificarnos. Es un cuadro, es un retrato de lo que es la bondad de Dios, de lo que es también la agonía humana. Y es lo que yo quiero destacar en esta hora, no meramente la parte práctica, que es en realidad el propósito de la parábola, sino aquellos elementos y detalles espirituales que muchas veces no tocamos, o no tocamos con mucho detenimiento. Y dice la parábola, dice que aconteció, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Lo primero que nos habla la parábola es de un hombre, un transeúnte, que viajaba de un punto a un punto B. Si lo vemos carnalmente, si lo vemos por encima, es lo que vemos, un hombre que va de un punto a un punto B, que en el camino le sucede algo, pasa unos apuros y al final es ayudado. Y ahí lo resumimos. Eso es mirándolo con nuestros ojos carnales, quizás como el que ve una pieza de literatura y no ve más nada. Pero viéndolo espiritualmente, vemos un hombre que lo que nos dice la Escritura es que descendía de Jerusalén a Jericó. Y cuando hablamos de Jerusalén en la Biblia, hablamos de la capital de Israel y de Judá cuando hubo la separación. Hablamos de la capital, hablamos de la sede del centro de la religión de Israel. Hablamos de la sede, por así decirlo, de la presencia de Dios. Cuando se daban las fiestas judaicas y usted quería participar de ellas, usted tenía que ir a Jerusalén. Donde se daban era en Jerusalén. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, una festividad que tenía antes una sede y se cambió, era la fiesta de Reyes. La fiesta de Reyes, donde en la fortaleza se le daban regalos a los nenes. Y una señora dijo que ella no iba a hacer una fila con una trapo de bola, porque la había hecho, ¿verdad? Tanta fila con una trapo de bola.
la gente iba hasta Jerusalén. Caminaba kilómetros y kilómetros y se hospedaba en sitios hasta que llegaba a Jerusalén. Y para ellos no era un atrapo de bola lo que encontraban allí. Allí lo que encontraban era la presencia del Señor. Allí iban a su encuentro con Dios. Jerusalén quiere decir visión de paz. Ese es el nombre, esa es la traducción de Jerusalén. Visión de paz. Y aquel hombre se nos dice que estaba en Jerusalén, que de allí procedía, de Jerusalén, de la visión de paz. Sin embargo, nos dice que iba rumbo a Jericó. Rumbo a Jericó, que es la otra ciudad que nos habla. Recuerda que hablamos de un punto A y un punto B. Pero este punto B es Jericó. Y todos conocemos a Jericó en la Biblia principalmente porque fue la ciudad cuyas murallas fueron derribadas por el poder de Dios. Oiga, y cuando eso sucedió y ocurrió esa gran victoria, Josué lanzó una maldición. Josué era el capitán del ejército de Israel. Y Josué profirió una maldición y maldijo al que volviera a reedificar a Jericó. Y dijo que pagara la vida del hijo del que se atreviera a reedificar esa ciudad. En Primera de Reyes hay un hombre que se llamaba Hiel y él reedificó la ciudad. En Primera de Reyes 16. Y esa ciudad, dice la Escritura, dice Primera de Reyes 16, que esos muros se hicieron a costa de la vida del hijo del que la edificó. Dice, cumpliendo así la palabra que Dios había hablado a través de Josué. Así que estamos en un punto donde está la visión de paz, donde está la sede de la presencia del Señor. Y la Escritura dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. No un poco de gozo, no un medio gozo, plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Y ahora, en el otro punto estaba la ciudad de la maldición. La ciudad donde se reconstruyó cosas que no debieron reconstruirse. La Escritura dice, si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Así que allá estaba la ciudad de la maldición, el territorio de la maldición. Aleluya. Arriba estaba el perímetro divino, el perímetro de la visión, de la paz, del gozo del Señor. Y nos describe algo del rumbo que llevaba este hombre. Dice que él descendía. Fíjense, ¿y descender qué es? Es ir cuesta abajo. Cuando usted desciende, usted va bajando. Oiga, y yo le pregunto, ¿hay otra manera de salir de la visión de paz si no es bajando? ¿Hay otra manera de salir de la protección de Dios si no es barranca abajo? Si te sales de la voluntad de Dios, si te sales de la visión de paz, no hay un camino vertical. El camino es hacia abajo. Y Jesucristo está diciendo, este hombre descendía. Aleluya. Descendía. Oiga, ¿qué hace descender a alguien que está en un lugar bueno, en un lugar de protección? Esta mañana en la clase, Luis hacía más o menos esa misma pregunta y decía, a veces estamos bien, a veces estamos gozando en las cosas del Señor y de repente pasa algo que como que lo estropeamos, lo dañamos. Y él decía, ¿no será que a veces estamos tan bien que nos confiamos? Oiga, el camino de descenso no se da en un abrir y cerrar de ojos. Se da de una manera lenta, paulatina, de poquito a poquito. Yo quiero que usted, si tiene su Biblia abierta, vaya conmigo, así sentadito, a Proverbios 6. Proverbios 6. Y miren lo que dice. Desde el verso 9 hasta el 11. Proverbios 6, del 9 hasta el 11 dice, perezoso. Oiga, qué palabra fuerte, ¿verdad? Perezoso,
¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Gloria a Jesús. Un poco de sueño. Fíjense que es un poco, es un poquito, un breakcito. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Oiga, qué palabra fuerte esa, ¿verdad? Pero fíjense cómo dice, un poco, un poquito, algo pequeñito, como la pequeña locura, que son como las moscas que hacen dar mal olor al perfume del perfumista, como las pequeñas zorras que son pequeñas pero que destruyen la viña. Fíjense que ese poco, ese ratito, ese brequecito, yo a veces estoy en casa y le digo, sobre todo los domingos, un rato después del culto, y le digo a Daniela, levántame en una hora, me voy a dar un brequecito. Y Daniela, la hora, papi, ya es la hora. Sí, está bien. Oiga, el brequecito se extiende porque la cama está rica, porque uno está cansado, porque mejor me quedo, porque esto como que se puso bueno aquí, no quiero pasar trabajo. Oiga, es en estos momentos de ocio, estos momentos donde descuidamos quizás nuestros quehaceres espirituales, donde quizás nos levantamos, nos lavamos la boca, nos echamos mucho café y seguimos por ahí y no le dijimos a Dios ni buenos días. Aleluya. Donde no nos detuvimos quizás a darle una ojeadita a la palabra. Santo Jesús. Donde quizás los muchos quehaceres, las muchas ocupaciones, lo ocupado que estamos, nuestra agenda cargada, no nos está dejando tiempo para nuestra relación con Dios. Cuando usted se enamoró, usted lo primero que quería era tiempo. Yo me acuerdo cuando yo era soltero y era novio de Niurka, y mi hermana Ivy, los que la conocen aquí, también tenía a su novio Pito, que venía aquí. Oiga, y para aquel tiempo lo que había en la casa era un teléfono, y en casa lo que había era un teléfono y le ponían candado. Y había una pelea entre Ivy y yo por el teléfono, porque ya tú llevas mucho tiempo, suéltalo ya, yo no he hablado todavía por teléfono, que no he terminado. Oiga, y los dos queríamos lo mismo, tiempo con la amada o con el amado. Tiempo. El tiempo, oiga, se nos podían ir las horas y las horas y no he hablado todavía. Oiga, y al Señor, que decimos que lo amamos, y a veces se va el día, y después se va el otro día, y después el otro día. Oiga, y comienza la ruta del descenso. Usted no se ha dado cuenta, pero esa espiral viene por ahí. Y usted no se ha dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque bajar es más fácil que subir. Hace que usted va bajando y no se está dando mucha cuenta de que sigue bajando y de que sigue descendiendo, de que nos descuidamos, de que descuidamos unas cosas que no debemos descuidar. Yo no estoy hablando de usted de perder la salvación, yo estoy hablando de las asignaciones espirituales, de las tareas espirituales, que todo creyente que ha nacido de nuevo y que vive agradecido de Dios y que sabe que esta lucha no es contra carne ni sangre, se debe ocupar. Oiga, y este descenso sigue y sigue. Usted sabe, y me trae a la memoria la historia del rey David, porque el rey David pecó muchas veces, pero quizás la más estrepitosa fue cuando pecó con Betsabé. Y usted sabe cómo se produjo este encuentro. Cuando dice la Biblia, cuando los reyes salían a la guerra, cuando era costumbre de los reyes mandar e ir. Oiga, ahora hay guerra y Obama no se tira, ni se tiraba Bush. Esa gente no se tira a la guerra. Ellos mandan, pero que vayan otros. Cuando los reyes iban a la guerra,
David le dio con darse una pasar por el balcón. Oiga, los demás reyes iban, estaban involucrados, pero David se le pegó como que un ocio, como que un sueño. Y estando fuera de sus ejercicios espirituales, hace poco Anita nos hablaba de ejercitarnos en la clase de escuela bíblica. David dejó los ejercicios, quizás tal vez entrenó mucho para la guerra, pero la dejó. Oiga, y lo que vio lo traicionó. Y para David, ese ratito de ocio que él dijo, no voy a guerrear, me voy a quedar. Oiga, comenzó una ruta de descenso que fue bien difícil regresar, volver cuesta arriba. Yo quiero que usted vaya conmigo a Cantares, capítulo 5, y vea algo similar. Nosotros no podemos. Aleluya. Me están reclamando este niño para Cristo, me están reclamando este joven para Cristo, me están reclamando este marido impío para Cristo, esta mujer impía para Cristo, y se está escapando. Las puertas del infierno, lo prometió el Señor, no prevalecerían. Son las del infierno las que no prevalecen. A veces creemos que es al revés y que nosotros estamos así cogiendo cantazos y resistiendo. No. El que tiene que estar así es el infierno. Porque los agresivos, los agresores somos nosotros. Porque Dios nos dio la autoridad y nos dio el poder. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, mira lo que sigue diciendo. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Estos ladrones hicieron una tarea y le despojaron. ¿Qué tendría este hombre? ¿Qué recursos llevaba consigo? Los que llevara los perdió. Lo despojaron. En algunos traducciones o comentarios dice que lo desnudaron. Si usted volviera conmigo a Cantares capítulo 5, mire lo que pasó con esta mujer. Sigue la historia, dice, me hallaron los guardas de la ciudad, los que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros, la despojaron, le quitaron el manto. Oiga, le quitaron su dignidad, la dejaron medio desnuda en la calle. Oiga, si todavía nos escandaliza en el siglo XXI ver una mujer medio desnuda en la calle, imagínense en aquellos tiempos. En Israel, donde había que cubrirse desde los tobillos hasta arriba. Pero aquella mujer que estaba, no, mira que ya me quité la ropa, ¿cómo me voy a vestir? Se tiró un manto por encima y se fue a buscar al amado. Y allí la cogieron los guardas de la ciudad, fíjense que no eran ladrones, eran los guardas de la ciudad. Y así sucede con nosotros cuando nos enfrentamos a la justicia del hombre. Cuando tú estás herido o cuando tú estás bajando, oye, te expones a la justicia del hombre, la que hace el hombre. El que le gusta la venganza, el que le gusta el desquite, el que le gusta ver a alguien en el piso para seguirlo pateando. ¿Sabes que hicieron una vez un estudio de que el estudio de una universidad, no recuerdo cuál, y dijo que el segundo placer más grande para los americanos es la venganza. El primero era la comida y el segundo era la venganza. ¿Y cómo descubrieron que ese era el segundo placer más, valga la redundancia, más placentero para los americanos? Pusieron una gente y lo pusieron frente a unas escenas y le pusieron como unos chupones en el cerebro, en la cabeza, unos sensores, gracias New York, maestro de español. Le pusieron unos sensores en la cabeza y esos sensores registraban cuando se segrega esta serotonina, que es la que produce placer. Y ellos vieron que cuando ponían unas escenas de venganza, el cerebro de estas personas a las que expusieron al estudio, había mucho placer cuando se ejecutaba la venganza. Claro,
A ellos no le dijeron que era venganza, y ellos no decían que era venganza, ellos decían que era justicia. Porque así es como llamamos los seres humanos, moralistas, a la venganza, lo llamamos justicia. Oiga, y esa es la justicia del hombre, la venganza. Esa es la justicia del hombre, el verse tirado en el piso. Por eso David decía, caiga yo en manos de Dios y no en manos de los hombres. Porque Dios tiene misericordia. Y estos hombres, estos ladrones, estos que vinieron para robar, matar y destruir a este hombre, le dejaron medio muerto, le dejaron herido, lo despojaron, lo dejaron desnudo. Fíjense que un encuentro con el que viene a robar, matar y destruir, te deja despojado, te deja desnudo. Cuando Adán y Eva escuchan la voz de la serpiente y abren los ojos, dicen, si estoy desnudo. Y cuando Jehová los busca, dice, me escondí porque es que estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjense, cuando se consuma el pecado, en el momento en el que hay pecado, uno no se da ni cuenta. Pero después que se hubo consumado, uno se mira y se ve desnudo. Y uno quiere cubrirse. Uno quiere esconderse. Este hombre lo dejaron herido, lo dejaron medio muerto, porque vinieron para robar, matar y destruir. Quizás no lo terminaron de matar, pero la golpiza que le dieron, lo dejaron medio muerto. Dice, y aconteció que descendió un sacerdote que iba por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita que también pasó de largo. Oigan, la religión, si usted busca y cifra sus esperanzas en la religión lo va a ver usted herido, maltrecho y va a pasar de largo. La religión va a mirar su apariencia primero. Tiene barba, es un filósofo ateo y va a pasar de largo. Va a decir, tiene, mira esos pantalones y va a pasar de largo. Porque así es como juzga la religión. Dijeron, este está muerto ya, este está muerto, me contamino. Aleluya. Y pasó de largo. La religión juzga de acuerdo a las apariencias. Y aquel hombre que estaba en efecto medio muerto, la religión lo que hace es que pasa de largo. Si usted se fija, la religión también iba descendiendo. Porque igual que el que se descuida, está el que es bien religioso. Igual va descendiendo. Cuando usted cosecha y se preocupa, no por guardar tradiciones, sino por manifestar el amor que el Señor puso en su corazón, usted va ascendiendo y ascendiendo y de gloria en gloria y más firme y más sólido en Jerusalén, en la sede de la presencia de Dios. Oiga, pero fíjese qué cosa, que Jesús está narrando esta parábola y dice, aquí vino un sacerdote, pasó de largo. Ellos dirían, wow, pero pues si los sacerdotes tenían que tener misericordia, pero pasó de largo. Y venía el levita, pues ahora sí hay esperanza, pasó de largo también. Y el Señor dice, y vino un samaritano. Si usted ha leído la Biblia en el Antiguo Testamento, había una tensión entre judíos y samaritanos. Había una enemistad, una rivalidad entre judíos y samaritanos de siglos. Jesucristo lo trae a colación. Y dice, y ahora se aparece un samaritano. Yo imagino que en la mente judía, de los que escuchaban la parábola, decían, ok, no me diga más nada. Ya no me diga más, ya estaba bastante macabro lo que me estabas contando. Como para que me vengan a decir ahora que llegó un samaritano. Ya yo sé el fin del cuento. Lo desmembró, lo despedazó, lo quemó, lo tiró. Dice, aquel samaritano que iba de camino, fíjense que no dice que bajaba, iba. Aleluya.
iba de camino cerca de él, viéndole. ¿Sabe que Agar, cuando tiene su desierto y se escapa y se encuentra con Dios en medio de su escapada desértica, al final dice, el viviente que me ve? Gloria a Jesús. Este hombre, este personaje que se acerca, el supuesto enemigo, el supuesto rival, el que no hay nada entre nosotros que cree una comunión, ese es el que se acerca. Dice, y fue movido a misericordia. Fíjense que la expresión que fue movido a misericordia denota como que esa no era su obligación, pero él tuvo misericordia. Aleluya. Eso es. Entonces no era la obligación de él. Él iba quizás a otros quehaceres, otras cosas. Hay ese muerto ahí, o ese moribundo ahí en la calle. Él se acercó lo suficiente como para quizás percibir respiración. Quizás percibir algún movimiento liviano de los dedos o un pestañeo dificultuoso. Dice que aquel hombre vino cerca de él y fue movido a misericordia, y acercándose, la iniciativa divina Gloria a Jesús. del que se acerca. Amén. Si tú estás herido por alguna situación cual fuere, si el enemigo, si las circunstancias, si lo que sea, te hirió tanto que en tu corazón tú te encuentras moribundo, agonizante, hay uno que se acerca. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Hay uno que se acerca y Gracias, los americanos Señor. no question us, sin pregunta, Aleluya. sin juicios valorativos. Se acercó y vendó las heridas. Dice, se acercó y vendó. Aquel hombre iba preparado. Aquel hombre tenía recursos. Aleluya. Aquel hombre disponía de los recursos, disponía del tiempo, Gloria a Jesús. disponía del conocimiento para utilizar unos elementos medicinales como eran el vino, como era el aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Amén. Y este aceite, a veces ponen al Espíritu Santo para regañar y para azotar. Oiga, y este Espíritu Santo es el que se acerca para ayudarte a cerrar las heridas. Amén. Gloria a Jesús. Es el que se deposita para que sanes, para que encuentres alivio. Así es, Es gloria. el Espíritu Santo el que te dice, te caíste y estás herido, Aleluya. pero este no es el fin. Amén. Aquí no se acabó todo, aquí no se acabó tu historia. Aleluya. Aquí llegué yo. Te me fuiste del perímetro, pero vine a buscarte. Gracias, Jesús. Oiga, qué bueno es cuando el Espíritu Santo, que es el consolador, y a veces se nos olvida que es el consolador, que es nuestro amigo, oiga, cuando usted ve el Espíritu Santo que dice que es el Paracleto implicaba tantas cosas, no únicamente el abogado, era el apoderado, era el que se encarga, era el tutor. Si usted sabe lo que es un tutor, cuando una persona está en incapacidad de tomar decisiones o de hacer gestiones, hay un tutor que las hace por uno. El Espíritu Santo es el Paracletos, es el abogado, es el apoderado, es el tutor. Gloria a Es el que Jesús. cuando nosotros no sabemos tomar decisiones, dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, porque cómo vamos a orar no sabemos, pero el Espíritu intercede y ahí está ese apoderado, ese paracleto, tomando la decisión, ayudándote, diciéndote, por este camino no es por este, es interpretándote. ¿Qué dice ahí, mija? Yo no Aleluya. entiendo. Pues mira, aquí lo que dice es esto y esto y esto. Si tú firmas, hay estas y estas consecuencias. Si tú no firmas, hay estas y estas consecuencias. Y es el Espíritu Santo el que te empieza a dar Gracias, dirección, Señor. es el que te empieza a decir, es el que te empieza a guiar. Oiga, y aquel hombre, aquel samaritano depositó aceite, depositó Espíritu Santo Amén. sobre aquellas heridas y las vendó. Oiga, se las vendó para que no se saliera. Las vendó para que se quedara ahí e hiciera el trabajo. No para que corriera, para que se quede ahí. Y le echó el vino, que es tipo de la sangre de Cristo, Aleluya. la que nos limpia de todo Gracias, Señor. pecado. Amén. Es Aleluya. la sangre,
Alabado sea el Señor. Es la sangre del Cordero la que ejerce sobre nosotros. Oiga, que aunque el enemigo quiera acusar y aunque el enemigo quiera decir, oiga, la sangre del Cordero está sobre mí. Eso es, aleluya. Yo puedo fallar incidentalmente. Yo puedo fallar porque tengo una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. No porque haga del pecado una práctica, sino porque estamos sujetos a esta carne a fallar. Y la sangre de Cristo está sobre mí. Cuando, y volviendo al tiempo de Jericó, cuando los espías estaban en Jericó, oiga, de allí salía un bordón de grana, una línea roja que salía por una ventana. Jericó entero pereció, pero ellos veían ese hilo rojo que bajaba, y ese hilo rojo decía, no la toquen, no toquen a Rahab, no toquen a Rahab. Por ahí como que sale un chorro, por ahí sale algo rojo que era un cordón, pero pareció como un chorro de sangre, no la toquen. Cuando los primogénitos, que se llama el Passover en inglés, porque el ángel de la muerte pasó sobre, yo decía, yo voy a ver y yo voy a mirar, el ángel va a mirar, y donde haya sangre del Cordero no va a haber muerte. Donde haya sangre no va a haber muerte. Aleluya. Y pasó el ángel y no dijo, no miró el nombre de la familia, ni miró las posiciones que ocupaban, ni miró si el tipo era medio gritón y medio mal hablado, y no miró si ponía un pillo de luz en la casa, y no miró si a lo mejor era un obispo. El ángel miró la sangre y siguió de largo. No va a haber muerte porque ahí hay sangre. Este hombre tampoco vio muerte porque había allí el vino, allí había la sangre que le ayudaba no solamente para que no muriera, que también limpiaba las heridas, que también le restauraba, que también le ayudaba, le aliviaba. Fíjese, este samaritano que pudo haber dicho, oiga, si encontraron a ese hombre tan mal herido, por aquí tienen que haber ladrones cerca buscando a quien más llega. Y posiblemente habían. Estos de esta historia se fueron, pero usted no sabe si por ahí habían más. Pero parece que estos samaritanos no le tenían miedo a los ladrones. O quizás los ladrones dijeron, el samaritano, yo no quiero problemas, no nos metamos con él. Oiga, el que está con usted y conmigo es más poderoso que el que está con el mundo. No le temen a los ladrones. Cuando los ladrones lo ven, dicen, ¿qué viniste a hacer aquí? ¿Por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Oiga, le temen a él. Creen y tiemblan, dice Santiago. Este samaritano tenía algo, oiga, que parece que los ladrones no se querían pegar. Probablemente había más allí buscando acechar. Pero llegó aquel hombre, llegó tan cerca, no le dio miedo contaminarse. Se le echó en... Mira lo que dice. Dice, y después que lavó sus heridas echándole vino en aceite, poniéndole en su cabalgadura. Poniéndole en su cabalgadura. Oiga, aquí hubo un intercambio de posiciones. Tú estás en la tierra y yo estoy en mi cabalgadura, pero ahora yo bajo a la tierra y te pongo a ti en mi cabalgadura. Aleluya. Hubo un cambio de posiciones en la cruz del Calvario, porque mi pecado implicaba mi muerte, pero el que era inocente decidió cambiar de posiciones por mí, conmigo. Cambió de posiciones para que entonces esa muerte ya no me cubriera, ya no me arropara, ya no tuviera acceso. Ya pudiera yo decir, como decía el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque algún día este cuerpo físico va a perecer. Pero yo me voy a encontrar con Cristo. Eso es. Oiga, yo voy a recrear, yo voy a revivir la escena de las gradas en el estadio y voy a verlo paseándose en su carruaje majestuoso. Y yo voy a vitorearlo algún día, como lo vitoreo ahora. Oiga, aquel hombre cambió de posición.
Y aquel hombre se fue a pie y el otro se puso en la cabalgadura. Aleluya. Y sigue diciendo, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto no fue algo para salir del paso. Esto no fue una cosa por compromiso. Esto no fue una cosa de dejar si me están mirando, a ver cómo yo actúo. Esto fue que lo recogí de la escena, lo monté en mi cabalgadura, me lo llevé al mesón y allí sigo brindando mis cuidados. Amén. Aleluya. Así es el Señor, que no solo nos restaura, nos levanta, Eso no es. solo cuando tomamos la ruta equivocada, quizás por nuestra negligencia, quizás por nuestro descuido, quizás ni siquiera poniéndolo tan malo, quizás porque nos envolvemos en tanta cosa y tanta cosa y tanta cosa y no nos damos cuenta. No es que no queramos honrar a Dios y alabar a Dios, es que a veces nos ocupamos y nos pasa a todos. Pero el enemigo nos dice, bendito es que está ocupado, déjalo. No lo ataques, que está ocupado. El enemigo no piensa de esa manera. El enemigo dice, viene bajando, despójalo. Gloria a Jesús. Viene en descenso, viene sin freno ya. Vamos a atacarlo. Eso es lo que piensa el enemigo. Eso es lo que piensa la hueste de maldad. Así es como se dan las cosas. Oiga, pero qué bueno que aquel que se encargó de proveerle aceite y vino, también lo cuidó. También le proveyó de cuidado. También estuvo con él pendiente a su restauración, con él en su restauración, en su sanidad. Aleluya. Y más que eso, cuando se tiene que ir del lugar, le dice al mesonero, yo me voy, aquí está el pago de los denarios. Él no tiene que pagar ningún precio. Gracias. Le Aleluya. está diciendo el samaritano al mesonero, él no tiene que pagar ningún precio, el precio lo pagué yo. Aleluya. Si algo hubiera de más, Santo eres, Jesús. porque el que no escatimó a su propio hijo, cuando dio a su hijo, Aleluya. dio un pago excesivo, porque aquel era el justo y era el hijo de Dios. Amén. Y eso no es poca cosa. Eso es un pago excesivo por todos los pecados de toda la humanidad. Entonces, eso es precio y más. Y Aleluya. aquel precio tan alto se pagó para que yo no tenga que estar pagando precios, ni haciendo sacrificios, ni haciendo rezos, Él pagó el precio. Y el samaritano está diciendo, pagué el precio, lo pagué yo. Entonces, ahí había mis recursos, mi aceite, mi vino, mi cabalgadura, y encima que está aquí, que lo estoy cuidando, aquí están mis cuidados. Eso es. Y si algo falta, algo hubiera de más, también lo pago. Oiga, el que nos restauró, que pagó el precio, que te ve a ti y a mí, que de cuando en cuando también fallamos, que de cuando en cuando tomamos la ruta del descenso. Te dice, si tú la estás tomando hoy, si la iniciaste, si estás en el espiral, si quizás no te has dado mucha cuenta, pero de lo que sí te das cuenta es que como que unas cosas que rechazabas antes de plano, ahora te está tomando más trabajo. Como que algunas cosas que habías destruido estás edificando, como que algunas amistades, algunas relaciones que habías dejado, como que te están volviendo a simpatizar, te están coqueteando y quizás estás más vulnerable. Él pagó el precio. Si el enemigo te dice, no, ya tú te alejaste del perímetro, ya tú te fuiste. Oiga, y yo no quiero terminar sin resaltar, yo quisiera resaltar las cualidades de este hombre moribundo. Yo quisiera, pero no tiene ninguna. Este hombre no tiene ningún mérito, no tiene ninguna cualidad, ni se subió solo a la cabalgadura, ni siquiera dice que clamaba, no tenía fuerzas ni para clamar. A veces pensamos que si yo no clamo, el Señor no va a venir. Oiga, pero este samaritano fue movido a misericordia. Aleluya. Sí. Y aunque quizás me quedé sin la habilidad de clamar, de hacer una oración poderosa, el que se movió a misericordia, oiga, él
vino, me vio, se acercó, me lavó las heridas, me vendó, me puso la cabalgadura, me cuidó y pagó el precio. Aleluya. Sí, Señor. ¿Qué hizo de valioso aquel Gracias, moribundo? Dios. Aleluya. ¿Qué hizo de meritorio aquel que estaba en agonía? El samaritano, el supuesto rival, lo hizo todo. Aleluya. Nuestro Señor lo hizo todo. Gloria Lo que Él hizo en la a cruz Dios. del Calvario fue una obra suficiente y está terminada. Amén. Ya no está de pie, Él está, porque dice Hebreo que los sacerdotes no se podían sentar hasta que terminaran. Pero Jesucristo, dice el autor de Hebreo, que ya se sentó a la diestra de Dios, que ya Él terminó su obra.